Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Gracias, Señor Jesús. Cierra tus ojitos. Vamos a hacer una oración con esta palabra. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque tú eres digno de mi adoración. Digno, Señor, mi Dios, de recibir toda honra. Y esta mañana, Señor,
presto atención a tu mensaje, porque tienes algo para mi vida. Tú tienes cosas grandes y maravillosas. Habla mi corazón, habla, Señor, que tu siervo escucha. Gracias te damos por esta mañana, porque tu palabra, Señor, va a cambiar cualquier situación, cualquier cosa que esté en mi vida. Tu palabra va a ser la obra completa. Gracias te damos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. Aleluya. ¿Cuántos están con gozo esta mañana? Qué maravilloso, qué maravilloso. Él está vivo, Él está aquí. Vamos a tomar asiento. Y la palabra dice, Él era el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso significa que Él está vivo. Así que esta mañana tenemos un mensaje. Hemos escuchado muchos mensajes acerca de la fe, pero yo quiero decirte que mucha gente quiere tener fe que mueva montañas, quiere decir que quite obstáculos, que quite esos obstáculos que se presentan diversas situaciones en nuestra vida. ¿Cuántos quieren tener esa fe que mueva montañas? Pues esta mañana el Espíritu del Señor nos va a enseñar a tener esa fe, esa convicción, esa certeza de que lo que Dios dice es una realidad, es una verdad absoluta. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que la fe esta mañana va a ser manifestada a través de este mensaje. Vamos a Romanos capítulo 1. ¿Cuántos recibieron a Cristo por fe? A ver, levanten la mano los que han recibido a Cristo por fe. ¿Y qué hace Él cuando lo recibimos por fe? Nos da salvación. En verdad recibimos la salvación para vida eterna. Nos da el perdón de pecados y la vida eterna. Pero la palabra no se queda solo ahí. Y aquí vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias del reino de Dios. Dile a tu hermano, buenas noticias del reino de Dios. Eso significa la palabra evangelio. Cuando no teníamos este conocimiento, escuchábamos evangelio y a veces rechazábamos porque no sabíamos lo que significaba esta palabra. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué son las buenas noticias del reino? Es poder de Dios para salvar al hombre. Es poder de Dios para salvarnos en diversas circunstancias de nuestra vida. Así es que no me avergüenzo del evangelio, dice la palabra, porque es salvación para todo aquel que cree, a todo el mundo, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, ¿qué sucede en el evangelio también, además de ser poder de Dios para salvación? ¿Qué sucede en el evangelio? Que la justicia de Dios se revela. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Dios es un Dios justo. Él no quiere pueblo enfermo. La justicia de Dios es no a la enfermedad. La justicia de Dios es no a la pobreza. La justicia de Dios es no a hogares divididos. Eso es justicia de Dios. Dios es un Dios justo, bondadoso, fiel, misericordioso. Así que en el evangelio, además de ser poder de Dios para salvarnos, también se revela en el evangelio, en las buenas nuevas, lo que es justo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando tú comienzas a conocer a un Dios justo? Te das cuenta que esa enfermedad que tú tienes, Dios no la quiere en tu cuerpo. Que ese problema que estás atravesando, Dios no quiere que estés sufriendo, porque lo justo es la bondad de Dios, lo bueno para nuestra vida. Entonces, dice la palabra aquí,
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que hemos sido perdonados, nuestro pecado ha sido borrado, hemos sido limpiados. Entonces Él nos ha justificado. Ahora somos justos. La palabra dice que aquel que es justo debe vivir por fe, vivir el camino que el resto de tiempo que nos queda aquí en la tierra, por fe en Jesús, por fe en la palabra de Dios, por fe en lo que Él tiene para nosotros. Se abre un camino tan extenso que no hay fronteras. Hermano, cuando uno está en Cristo, ya no hay imposibilidades, porque hay un Dios poderoso que ha tomado control de tu vida. Y Él está para hacer cosas grandes si tú le crees. La fe es tan indispensable en su reino porque la fe es la certeza de lo que creemos, es la convicción que aunque no veamos las cosas, pero son una realidad. Aunque no veamos la sanidad ya, pero es una realidad que eso va a suceder en tu cuerpo. Es así. Entonces, cómo Dios se mueve en su reino. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es un ingrediente fundamental para lo milagroso. Mucha gente quiere vivir en lo sobrenatural. Mucha gente canta aún, quiero vivir en otra dimensión, quiero vivir en lo sobrenatural. Pero a veces nuestra fe es tan pequeña que no se mueve para nada. Las cosas siguen estáticas, no hay cambio. ¿Por qué? Porque nuestra fe no ha sido desarrollada. Así que esta mañana vamos a aprender a desarrollar la fe que Dios nos ha dado. ¿Cuánta gente ha escuchado de grandes hombres de Dios? Aquí en la Biblia nosotros siempre estamos viendo tremendos hombres de Dios como Moisés, que cuando él movió la vara se abrió el mar rojo. ¡Qué fe que tuvo! ¡Qué fe! Igual cuando David estaba frente al gigante Goliat, él tuvo esa autoridad como para derrotar al gigante. ¿Por qué? Porque tenía un Dios grande en su corazón, porque su fe era gigante. Así que mucha gente quiere ser un gigante de fe. Mucha gente dice, yo quiero tener una fe que mueva montañas, que quite obstáculos. Pero esta mañana vamos a aprender a tener esa fe, esa convicción en nuestro corazón. Y ahora yo quiero decirte algo, que cuando la fe está en nuestro corazón, nosotros hablamos con tal convicción que las cosas suceden. ¿Por qué? Convicción, con tal fe, con tal certeza, con tal seguridad que las cosas suceden. O sea, la fe no se queda solo dentro de uno, sale por la boca. Cuando decretamos una oración por alguien en el nombre de Jesús, eso tiene que suceder porque hiciste esa oración con una convicción de que Cristo es el que firmó ese cheque, esa garantía que tú tienes, que es la fe. En el nombre de Jesús suceden los milagros. Vamos a darle un aplauso al Señor. Hebreos 11:1. Siempre debemos saber el significado de la fe y está aquí en la Biblia mismo. Dice, miren cómo aquí hace un paro con una coma ahí, ¿no? Es, pues, la fe, certeza de lo que se espera. Tú estás esperando un milagro. La fe que tú tienes es una certeza de que Dios va a hacer algo. Es la convicción. Tienes una convicción en tu corazón. Estás convencido que aunque no veas nada, pero va a suceder ese milagro. Esa es la fe. Tan claro, tan absoluto. Esta es la fe. Entonces, esta es la definición de fe. Y es una garantía, la fe es el título de propiedad de las promesas de Dios. Cuando una persona tiene esa fe, entonces todas las promesas tú las vas a tomar y va a venir a tu vida. ¿Por qué? Porque estás convencido, estás con una convicción profunda en el corazón.
Vamos al libro de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31. Dice el Señor hablando a las multitudes, el Señor hablando esta mañana a la iglesia. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y esta mañana yo pedí a unas hermanas que me traigan unos recipientes. Voy a pedirle que venga. Quiero hacerlo. A veces cuando estábamos en la escuela nos hacían algo que pudiéramos ver, algo que pudiéramos grabarlo en el corazón. Y cuando vemos, se nos graba así como que se queda ahí grabado. Y la palabra está hablando aquí, el Señor Jesucristo está diciendo que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El campo de ese hombre es el corazón nuestro, es nuestro corazón. Y el grano de mostaza, tan chiquito, dice que es la semilla más pequeña que se conoce, la de mostaza. Pero aquí tengo un granito de canguil, bien chiquito, pero el de mostaza es más pequeño. ¿Por qué le comparaba al de mostaza? ¿Por qué? Porque la fe es así, no podemos verla con nuestros ojos, pero es sembrada por Dios en nuestro corazón. Así es que voy a sembrar, y para sembrar, esta tierra tuvo que ser quitada primero la maleza, ¿no? No se puede sembrar sobre otras plantas, sobre otro tipo de plantas, sino debe estar limpio. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos limpia el corazón. Nuestro corazón queda totalmente limpio, así como esta tierra. Y ahí puede Dios sembrar la fe, esa semillita tan chiquitita como el grano de mostaza. Ahora, aquí hay algo ¿qué significa tener una fe tan pequeña como un grano de mostaza? ¿Y cómo podemos convertir esa fe en una fe que mueva montañas? Porque es diferente la fe chiquita como grano de mostaza, la fe que puede mover un obstáculo, que puede mover una montaña, que puede quitar una enfermedad de tu vida, que puede quitar un problema en el área de las finanzas, pero necesitas una fe que pueda mover esa montaña, ese obstáculo. Entonces, vamos a ver 6 puntos de conocimiento. La primera cosa es que Dios siempre comienza de algo pequeño. Miren cómo comenzaron las plantas. ¿Qué puso en la tierra? Una semilla. Pero nosotros sabemos que esta semilla, conforme pasa el tiempo, va a ir desarrollando. Si germina, va a ir desarrollando. Y luego será una planta. Ya no será una simple semilla. Entonces la primera cosa es que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Y esto está en las Escrituras. Romanos capítulo 12. Vamos al libro de Romanos capítulo 12. Versículo 3. Dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Está diciendo que debemos pensar con cordura. A veces nos volvemos emocionales. Somos personas emocionales, pero no de convicción. Es diferente una persona emocional a una de convicción. Mientras el emocional se alegra y dice: qué precioso mensaje de hoy día. Y se va a la casa con eso, pero no sucede nada. En cambio, otra persona se va con una convicción en el corazón y suceden milagros. Entonces se ve una diferencia. El uno pues era emocionalista, ¿no? Y
por eso el apóstol Pablo aquí en la carta a los romanos dice, pues por la gracia, por el favor que me ha sido dado, les digo a ustedes que no piensen, que no tengan un alto concepto de sí, o sea, que no sean emocionalistas, que no sean personas que hablan y hablan y hablan. Ustedes han de conocer que hay mucha gente que habla mucho, pero no hace nada. Con la boca no se puede hacer las cosas, porque la fe no es solamente hablar, la fe es obedecer, la fe es moverse. Y hay mucha gente que habla, cosas que uno dice, qué lindo, ¿y qué horas hace? ¿Y qué horas hace? Y nada, solo quedaron en palabras. Es una persona emocionalista. Y la palabra dice, más bien piense con cordura, según la medida de fe que ha recibido. Entonces vemos que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Y con esa fe, con esa medida de fe es que dimos el primer paso para entrar en el reino. Creímos en Jesús como nuestro Salvador. Y ese es el primer paso que nos ha llevado al reino de poder, donde de las cosas todo le es posible al que cree. Todo es posible al que cree en el Señor. Entramos en el reino y todas las cosas se mueven por fe. Así es. Entonces, esa primera situación de recibir algo tan chiquito, una medida de fe, es porque Dios en su naturaleza lo va a hacer crecer. Así es que no nos vamos a quedar con esa chiquita semilla sembrada en el corazón, porque Dios la va a hacer crecer. Él hace que crezcan las cosas. Mateo capítulo 13, volviendo a Mateo 13, versículo 32, vamos a ver. Yo creo que esta mañana la iglesia está muy silenciosa, estás aprendiendo, porque de aquí vas a salir como un hombre, como una mujer lleno de fe. Sí vas a mover montañas en tu vida. Mateo capítulo 13, versículo 32. A continuación de lo que aprendimos, dice, voy a leer nuevamente, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido, miren lo que está diciendo, ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí estamos viendo ya cuando una semillita comienza a germinar y comienza a crecer, ya se le puede ver. Aquí estamos viendo algo ya visible. Acá no podemos verla porque está oculta por la tierra, y así nuestra semillita, nuestra fe como un granito de mostaza está en nuestro corazón, no lo podemos ver. Pero cuando esta crece, cuando ya se desarrolla, entonces ya es visible. Ya podemos ver que las promesas de Dios son reales. Ya podemos ver los milagros. Ya podemos ver una manifestación de Dios sacándote de la situación difícil. Ya puedes ver que hay un Dios vivo que hizo que tu fe crezca y dé fruto. Entonces, estamos viendo Génesis 1:28, cómo Dios determinó que nosotros de algo pequeño creciéramos. Siempre todo comienza con una semillita, ¿no? Y aquí la primera bendición que da el Señor al hombre creado a su imagen y semejanza, dice en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces la voluntad de Dios es que lo que Él te ha dado como medida crezca. Esa es la voluntad de Dios. Pero sucede que muchas veces muchos cristianos se conforman con tenerla así. Aquí no pasa nada. Tienes la medida de fe que Dios te ha dado, pero está escondida en tu corazón. No ha crecido. Porque muchos se conforman con eso. Pero
¿cuál es el ingrediente para que esa semilla se desarrolle? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Romanos 10:17, vamos a ver, un versículo muy conocido. Romanos 10:17 dice la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es el ingrediente para que la semillita, la medida de fe que tenemos acá crezca? Es la palabra. No voy a compararle a la palabra con el agua que está aquí. Y si tú no le echas, y si algún agricultor no le echa agua a la tierra que tiene semilla, nunca va a germinar. Entonces, ¿cuándo viene la fe comienza a crecer? Al oír atentamente la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es que, ¿qué sucede? Hecho la palabra. En mi corazón oigo atentamente lo que Dios me dice. Cuando tomo la Biblia, escucho a Dios atentamente. ¿Y qué estás haciendo? Estás haciendo que germine la semillita de fe, la medida de fe que Dios te dio inicialmente. Escuchas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver, para que nuestra fe crezca y se desarrolle, primero debemos oír. La segunda es que debemos meditarla y obrar continuamente, meditarla en el corazón. El Salmo 1, que también enseñé la semana anterior, dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová, está en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, esto es invisible. Estás oyéndole a Dios hablar, te da un salmo, y tomas el salmo y comienzas a meditar en lo que Dios te dice a través del salmo, sin ver tú nada, pero tu fe comienza a crecer. Esa medida de fe comienza a desarrollarse. Quiere decir que invisiblemente ya te estás tú convirtiendo en un hombre de fe, o en una mujer de fe. ¿Por qué? Porque oyes la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Luego la meditas en el corazón, y luego la obedeces. Entonces, ahí es cuando la semilla comienza a dar fruto y se convierte en algo visible, una fe viva. Esta es una plantita viva. De ella podemos sacar muchas cosas. Primero puede ser un adorno, y si es una planta para comer, se puede comer el fruto, pero de acá no. Y aquí no puedes hacer nada. Ahí está escondida en tu corazón, aquí está escondida la semilla. Pero si no escuchas la palabra, le comparamos con el agua que está aquí, entonces no vas a poder tener una fe viva. ¿Qué es lo que dice el Salmo 1? ¿Cómo será esa persona que medita en la palabra día y noche? Día y noche. Mientras más meditas la palabra de mañana y de noche, más rápido esa plantita va a germinar y va a crecer. La cuidas, tú la cuidas, y cada vez le ves crecer más y la ves dar fruto. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, una persona que ha meditado en la palabra de mañana, antes de ir a su trabajo,
y va a su trabajo y está en su corazón una fe viva, ha sido accionada por el oírle a Dios, por el meditar, esa persona va a tener victoria en ese día de trabajo. Regresa a la noche y de nuevo medita en lo que Dios te está diciendo y tus fuerzas siguen aumentando. Una persona de fe, que cuando ores por otros va a suceder un milagro, que cuando vayas a tu trabajo las puertas se abren. ¿Por qué? Porque lo que le agrada a Dios es la fe. Lo que le agrada a Dios es que le creamos a Él, que lo que escuchemos de Él lo meditemos en el corazón y lo vivamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Las cosas sobrenaturales, milagrosas van a suceder en tu vida. Las oportunidades se te van a dar porque Dios va a abrir puertas. Eres un hombre que le cree a Dios. Eres una mujer que le escuchas y meditas. Ahora hay algo que quiero enseñarte. En este cuarto punto que estamos, la meditación en la palabra no es de ninguna manera algo de aquí de la mente. Hay mucha gente que dice, voy a leer el Salmo 23 y me voy a grabar el Salmo 23. Y luego lo repito. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Estás memorizando, que es diferente a la meditación. ¿Sabes lo que es la meditación? El mismo trocito. El Señor es mi pastor. Y tú comienzas a pensar y viene a tu corazón. Él es quien me cuida. Él es quien está conmigo. Él es el que me guía. O sea, de esa frase vinieron muchos pensamientos de tu corazón. No es una memorización, es una meditación, es un del corazón, es algo dentro de ti. Y cuando tú vas a tu trabajo, ese pastor del cual tú estabas meditando va a hacer la obra y te va a guiar a donde a corrientes de agua, a fuentes de bendición. Todo el Salmo 23 va a suceder en tu vida. El Señor es mi pastor. Una emisora especial, llevando la palabra de Dios al mundo entero, con la mejor programación, música, mensajes, entretenimiento. Sintonízanos las 24 horas del día. Radiovisión Cristiana Internacional, la emisora de Dios para la familia de hoy, en los 1330, amplitud modulada. Amplitud modulada. Extiende tus brazos de amor. Centro de Oración para las Naciones le invita a un tiempo en la presencia del Señor, Noche de Milagros, todos los miércoles a partir de las 19:30, en el local de la iglesia ubicado en la avenida 10 de agosto y Ricardo Muñoz Dávila, con la pastora Betty Cardoso. Está cordialmente invitado. Extiende tus brazos de amor. Trame Austral, Oficina de Trámites, Aduanas, Representaciones, Nacionalización de maquinaria, prendas de vestir, calzado, etc. Contamos con logística de transporte a nivel nacional e internacional. Trame Austral está ubicado en Jaime Roldós 480 y Huayna Cápac. Edificio El Consorcio, sexto piso, oficina 604. Contáctenos 286-2318. ¿Cuántos están aprendiendo esta mañana? Hermano, todos estos años que estoy en Cristo, se ha desarrollado la fe mediante el oírle a Dios, mediante la meditación en la palabra. Porque cuando meditamos sucede algo que está aquí en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es lo que sucede cuando meditas? Además de que tu fe comienza a desarrollarse, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se acuerdan que dice la palabra, Jehová es mi pastor? ¿Y qué más? Y nada
me faltará. Cuando tú has meditado en ese versículo y lo has creído y has ido a tu trabajo tal vez que no está bien remunerado, tal vez es un trabajo que no te avanza, pero créeme que Dios se encarga de suplirte todo, que no te va a faltar nada, a pesar del trabajo que tal vez es de este porte, tu sueldo, pero Dios va a hacer que lo que tú meditaste suceda en tu vida. No sé cómo, pero Él lo hace. Él lo hace. Entonces, cosas que tú no viste antes, ni siquiera escuchaste, ni siquiera pensaste, son las cosas que Dios ha preparado para ti. Es la palabra que va a traer la revelación a tu vida. Y más que la revelación, la realidad de su reino. Entonces, mira lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló. Comienza Dios a revelarte por la meditación que tú tienes. A nosotros por el Espíritu Santo. Por el Espíritu, y todo lo escudriña, aunque aún lo profundo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando tú meditas? Y comienza a desarrollar una fe, una certeza y una convicción. Hay gente que después de haber meditado en la palabra, se han parado de la silla de ruedas totalmente sanos. ¿Por qué? Porque tú al oírle a Dios y al meditar en lo que Él te está diciendo, estás creciendo la fe que te fue dada. Esa medida comienza a crecer, comienza a ser como árbol grande, como leímos en el Evangelio de Mateo, como un árbol grande. Eres una persona llena de autoridad. No tienes miedo de nada. ¿Por qué? Porque la fe comienza a fluir a través de ti, comienza a manifestarse, que cuando tú oras por una persona, tú ves que la sanidad viene sobre esa persona. Es porque has desarrollado la fe que el Señor te dio inicialmente como una medida. Ahora eres una persona que puede mover montañas, que puede quitar obstáculos, pero es el Espíritu de Dios que se mueve cuando tú meditas y comienza a crear en lo que estabas meditando. ¿Qué estás creando en ese trocito de Jehová es mi pastor? Que nada te falte, toda provisión. Está creando toda bendición. Ahora, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué bendición! Cuando estás meditando, a más de la palabra, se une el Espíritu Santo para revelar a tu corazón que lo que Dios está diciendo ya está sucediendo en tu vida. Entonces ya no eres una persona emocionalista que dice, ay, qué lindo, ay, escuché un mensaje precioso, sino eres una persona de convicción, alguien que dice, sí, mi Dios habló y esto va a suceder, mi Dios dijo, yo lo creo y esto va a suceder. Vamos a un quinto punto, pero es necesaria la perseverancia. Porque se da el caso que muchos llegan a Cristo y un tiempo están atentos a la palabra y un tiempo meditan y un tiempo oran y luego dejan. Y se queda estancada la persona y no ve nada suceder. Y dice, Dios se alejó de mí. No es cierto, tú te alejaste de Él. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así es que Él no se ha alejado, eres tú el que has dejado de leer, de escuchar y desarrollar la fe meditándola. Y luego dice la palabra entonces que nosotros debemos perseverar. Mateo capítulo 21, vamos a ver, versículo 21 y 22. Aquí otra vez está el Señor hablando a sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo,
que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Por qué tiene que perseverar la persona en oír y en estar meditando la palabra? Porque el enemigo sabe. ¿A qué teme el diablo? A que tú te conviertas en un hombre de fe. Porque sabe que un hombre de fe va a traer manifestaciones sobrenaturales del reino. Entonces, ¿qué es lo que hace? El diablo produce dudas, produce espíritus de duda, comienza a mandar continuamente enfermedad, problemas en el matrimonio y cosas. ¿Cuál es el propósito? El propósito del diablo es de que tú te estanques y no desarrolles la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que viene un problema de salud, dejaste de perseverar en oírle a Dios, viene un problema de salud y ya no vas a oírle a Dios, ya no vas a la iglesia, sino te quedas en la cama, tapado hasta aquí. ¿Ese es ser un hombre de fe? No, no es un hombre de fe. Porque una persona que le cree a Dios sigue adelante. Entonces, mira lo que el Señor le dijo, que si creemos, nosotros podemos, voy a repetir nuevamente, de cierto os digo que si tuvierais fe y no duraréis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais, quítate y échate a la mar, y será hecho. Quiere decir que tu fe desarrolla de tal manera que puedes ordenar a la enfermedad, que puedes ordenar al problema que sea quitado. Entonces, tú comienzas a orar por las personas, pero si la persona no es sanada, en ese momento la fe no se te ha quitado del corazón y sabes que vas a perseverar en oración hasta que obtengas el milagro. Vas a perseverar en oración hasta que eso suceda. Pero cuando tú dejas de hacer, de buscar a oírle a Dios y de meditar, entonces la duda va a comenzar a tomar control en tu vida. Y ahí comienzas a perder esa fe que estaba creciendo y dejas y te quedas estancado. Y esto es lo que está pasando con muchos cristianos hoy. Muchos cristianos estancados por la duda, por el miedo, por el temor. ¿Por qué? Porque han dejado de oírle atentamente a Dios y han dejado de meditar en su palabra. Para todo tiene tiempo la persona. ¿Por qué? Porque en lugar de ir directamente a desarrollar la fe, buscándole al Señor, al Dios que nos dio esta salvación, buscamos las cosas materiales. Y una cosa dice el Señor: busque el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Y yo quiero decirte esta mañana: búscale al Señor. Búscale al Señor con todo tu corazón. ¿Sabes qué? Búscalo en la palabra, escúchalo, medita en Él. Marcos capítulo 8, vamos con el último versículo aquí. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo tenía una convicción en su Padre Celestial, estaba convencido que la voluntad del Padre era la sanidad, y por eso es que Él ministraba sanidad. Y dice la palabra, versículo 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que han. Aquí estamos viendo cómo el Señor ministraba la sanidad conforme el Padre le revelaba. Pero al primer intento el ciego todavía no veía claramente, parece que estaba viendo en sombras. El Señor le pregunta: ¿estás viendo? Y él le dice: veo como en sombras, no veo a los hombres como árboles que se mueven. ¿Qué hace en el versículo 25? Luego le puso otra vez las manos y sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos.
Entonces, ¿qué es una persona de fe? Aquella que no se da por vencida, aquella persona que sabe que la victoria la tiene por medio de Jesucristo, aquella persona que le cree a Dios, aquella persona que persevera, que sigue orando, que sigue clamando, que sigue oyéndole y meditando en la palabra. Esa es la persona que arrebata las bendiciones. Esa es la persona que puede decir a ese árbol, quítate y échate en la mar, y le será hecho. Esa es la persona de fe que Dios va a usar para grandes cosas. A veces queremos que Dios nos use, pero ¿sabes qué? Dios va a usar a los hombres de fe. Él no puede usar a aquel que no le cree. Él no puede usar a aquel emocionalista que sale saltando, pero que ya al momento está peleando con el esposo, que ya ha vuelto a la misma situación, que no ve suceder nada. Dios no va a poder usar, porque Dios usa solamente a aquellos que le creen. Dios manifiesta los milagros en aquellos que le creen. Dios hace milagros en aquellos que han hecho crecer esa medida de fe como un árbol grande y frondoso, decía la palabra. Aquellos que tienen fe y que pueden mover montañas y obstáculos, y que pueden ordenar que sea quitado el obstáculo de tu vida. A ellos es que el Señor va a usar. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Yo quiero esta mañana poner un sello a la garantía de la fe. ¿Sabes? Cuando tú tienes un papel en tu mano, y en ese papel el banco te dice, le vamos a prestar tantos miles, pero necesito un garante. Usted necesita un garante. Y tú estás buscando un garante, porque sabes que la firma del garante va a hacer que inmediatamente ese papel sea hecho una realidad del préstamo. Así es que andas buscando dónde esté el garante. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo, te voy a presentar al garante, versículo 11, dice la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Has hecho firmar al Señor ese papel, esa garantía para recibir todas las cosas del Padre? Pues en el nombre de Jesús y con convicción, esta mañana te digo que todo lo que pidiereis al Padre en el nombre de Jesucristo será hecho. Y si algo pidieres esta mañana, te será hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Ahora sí, ¿cuántos han estado con una fe así? ¿Cuántos no han visto suceder nada? ¿Y cuántos están con una fe así? ¿Cuántos están viendo la realidad del reino de Dios, que es invisible, pero que es real? Así es que dice la palabra que los violentos arrebatan el reino. Quiere decir aquellas personas que cuando reciben una palabra, una enseñanza, lo ponen en práctica. Esos son los valientes. Arrebata el reino. Créele al Señor. Comienza a buscar oírle a través de su palabra. Medite en Él de día y de noche. Mientras más meditas, más crece tu fe y vas a ver cosas grandes. Así es que el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Muchas veces las personas dicen, ¿cómo preparan los mensajes? Voy a decirte algo, por una palabra del Señor. Cuando yo me encierro para orar por el mensaje, siempre digo, Espíritu Santo, revélame. Revélame, ¿qué está pasando con tu pueblo? ¿Qué necesita tu pueblo? ¿Y sabes lo que el Espíritu me dijo? Falta convicción. Quiere decir falta fe. Les falta convicción.
convicción al hablar, convicción al movernos, convicción es fe viva. Así es que esta mañana, si tú has estado con dudas, con temores, con incertidumbre, cierra tus ojos. Voy a pedirle a mi hermano Fernando que mientras estoy orando, él cante bajito. Dios ha sido bueno. Él nunca ha dejado de ser bueno. Cierra tus ojos y este momento medita en tu corazón. ¿Por qué has dudado? ¿Por qué has estado siempre dudando de Dios? ¿Por qué? Porque no le conoces a fondo, porque no le has oído, porque no has meditado en su palabra, porque le has dado tal vez el tiempo mínimo, o tal vez ni siquiera le has dado tiempo, porque más vamos por las cosas materiales que por las cosas del reino, porque más buscamos lo que podemos ver que lo invisible del reino de Dios, que es real. Así que este momento comienza a decirle: Señor, perdóname, no quiero ser un religioso emocionalista, no quiero ser una persona que se emociona y no sucede nada. En esta mañana yo te pido que me perdones. He dejado de oírte atentamente, he dejado de meditar en tu poderosa palabra. Pero esta mañana tú tienes perdón para un arrepentimiento de corazón. Perdóname, Señor, yo me arrepiento de haber estado en frialdad, en tibieza espiritual. Y por eso las montañas han estado sobre mí, los problemas han estado sobre mi vida. Yo te pido que me perdones con todo mi corazón. Quiero ser un hombre, una mujer de convicción, estar convencido absolutamente que lo que tú dices es una verdad, es una realidad para mi vida. Este momento, mi Dios, yo recibo el perdón. Y Señor, voy con todo mi corazón hacer que la fe que tú me has puesto en el corazón, esa semillita, esa medida de fe, sea creciendo cada día. Es a través de la fe que tú obras milagros. Es a través de la fe de mi corazón que mi familia va a estar bien, que las cosas van a cambiar, que van a ser transformadas las cosas, que los milagros sucederán, las puertas se abrirán, porque tú eres mi pastor y nada me faltará, Señor. Tú eres quien pastorea mi vida. Tú eres quien me da la palabra como fresca hierba, dice tu palabra. Me llevas a lugares de corrientes de agua. Me das lo mejor para que yo sea feliz. Así que, Señor, recibe mi adoración junto con mi arrepentimiento y mi deseo profundo de ser un hombre y una mujer de convicción. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.